bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan o a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, para ser hijos de ese Dios, tenemos que amar a todo el mundo. Aunque no te amen, aunque te odien, aunque te maldigan, tú tienes que amarlos. Por eso dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, que hace llover sobre justos y sobre injustos. Ahora aquí sigue el contexto del otro, dice, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Ay, pastor, yo le proveo a mi familia porque los amo, qué bueno. Aquel que me cae bien, yo le proveo porque lo amo. Pero aquel no, porque me cae mal. Aquel no, porque es un impío. Dice que los publicanos hacen eso. Entonces, si nosotros hacemos igual que ellos, somos igual que los publicanos. Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ahora me dice el 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabe? Dios resumió toda la ley y los mandamientos en dos. Dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice, a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí encerró todo el Señor. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si nosotros solamente amamos a los que nos aman, dice que no hacemos nada de más. Somos igual que los publicanos. ¿Sabe? La iglesia, hay iglesia de Cristo esta noche. Amén. La iglesia de Cristo, ¿hay discípulos de Jesús aquí? ¿O no hay discípulos de Jesús? Amén. Porque en la encomienda de Mateo dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice. Entonces, algo que nosotros, antes de ser ministros, líderes, cualquier cosa, tenemos que ser discípulos de Jesús. La iglesia de Cristo, los discípulos de Cristo. ¿Hay líderes aquí? Amén. Bueno, como líder, si usted Dios lo llamó para un liderazgo, ¿hay ministros aquí a los cuales Dios ha llamado? Claro que sí. Y cada uno de los creyentes que estamos aquí tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Primero, de predicar el evangelio. Los discípulos, los apóstoles, los seguidores de Jesús predicaban a Jesús. Y esa es una labor de la iglesia. Y cuando se predica, cuando se divulga el reino de los cielos, porque ahí donde leímos la escritura de Lucas, dice que Jesús, aquí dice, ahí donde estábamos en Lucas, dice, y cuando la gente lo supo, le siguió, y Jesús lo recibió, porque Jesús no echa fuera a nadie. Y dice que Jesús les hablaba del reino de Dios. La iglesia de Cristo tiene que seguir haciendo lo mismo que Jesús hacía. Hablar del reino de Dios. Hablar de la salvación en Jesús. Hablar de que en Jesús hay restauración. Alimentar al mundo es la responsabilidad de la iglesia. No de una denominación, no de una congregación, sino de la iglesia de Jesús. A mí me llama algo la atención ahí, en este versículo. Leímos ahí que Jesús hizo un milagro. Dice que la gente ya era de noche, se estaba oscureciendo. Y los discípulos se preocuparon por la gente. Dijeron, maestro, despídelos porque ya se está haciendo de noche. Han estado todo el día aquí. ¿Y cómo le van a hacer para que coman? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? También nosotros. Pastor, ¿y cómo le vamos a hacer? Yo creo que la respuesta de los pastores decía, dale usted. Pastor, quiero ir a orar por usted. Ore usted. Pastor, aquella familia tiene necesidad, súplele la necesidad.
Eso es lo que diría Jesús. Ahora, ¿Jesús le dio a la gente la comida? No, Jesús hizo el milagro. Jesús lo multiplicó y se lo dio a sus discípulos. Pero los discípulos fueron los responsables de darle a la gente. La iglesia somos los responsables de predicar el evangelio. La iglesia somos los responsables de llevar las buenas nuevas de salvación. El mundo necesita a Jesús. Es labor de nosotros anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no le conocen a Jesús. La gente conoce una religión, la gente tiene costumbres, la gente tiene tradiciones como usted y yo las teníamos. Pero alguien vino y nos habló de estas buenas nuevas de salvación. Y así como usted se benefició de aquel mensaje, de aquella persona que invirtió su tiempo en usted, la Biblia dice: da de gracia recibiste, da de gracia. ¿A cuántos les cobraron por predicar el evangelio? Hermano, lo voy a ir a discipular, pero usted me tiene que dar para la gasolina. Ahí me tiene que dar una ofrendita porque pues voy a invertir mi tiempo. En un trabajo, una hora, nos la pagan a 8, 10 dólares, 12 dólares, y si trabaja como Adriana, la hora 40 la hora. No. Va a decir Adriana, hágame la buena. ¿Sabe? El evangelio no se vende. El evangelio es por gracia. Usted y yo fuimos salvos por gracia. Amén. Usted y yo, un día, mire, para que usted y yo y todo el mundo pudiésemos ser salvos, tuvo que Jesús dejar su trono y descender de la tierra. Y eso se llama gracia. Él tuvo que ir a la cruz y morir por usted y por mí, y eso se llama gracia. Y Pablo dice: porque por gracia soy salvo. Y eso es lo que la iglesia tiene que dar de gracia lo que ha recibido. La gente necesita dejar esas tradiciones, esas costumbres. Yo me recuerdo, yo tenía esas costumbres. Yo adoraba yo tenía la idolatría, la traía colgada, la traía en la cartera. Pero lo más terrible es que la traía en el corazón. Pero un día vino Jesús. Alguien me habló de Jesús. Y Jesús hizo un cambio. La gente necesita ese Jesús. La iglesia somos responsables de hacer discípulos, como dice Mateo. En Mateo 28, 18 dice: id. ¿Verdad que no dice si quieres? Porque usted, su versión, alguien tendrá una versión que diga si quieres, ahí Mateo 28, 18. Si puedes. Ay, cuando mire, yo le predicaba hace poco a la iglesia allá en New Caney, pero lo voy a compartir porque ustedes también me caen bien. Y yo le decía: a veces la iglesia estamos dando sobras, ¿sabes? Porque si nos sobra tiempo, predicamos. Si nos sobra tiempo, evangelizamos. Y si no nos sobra, no lo hacemos. Y a veces estamos dando sobras. La iglesia no estamos para dar sobras. La iglesia juega un papel importante en este mundo. Porque usted y yo somos la sal de la tierra. Porque usted y yo somos la luz de este mundo. Porque usted y yo somos embajadores en nombre de Cristo en esta tierra, para anunciar las buenas nuevas de salvación. El mundo lo necesita a usted. Mire, si Dios no lo necesitara en esta tierra, ya se lo hubiera llevado a usted y a mí. Pero usted y yo estamos aquí. ¿Por qué? Porque nos necesita el Señor. Pero no nos necesita sentados en una banca. Nos necesita haciendo la voluntad de Él. Por eso es la iglesia la que tiene que hacer discípulos. La gente quiere un título, la gente quiere, pastor, yo quiero tener autoridad sobre el grupo de alabanza, sobre acá, sobre allá, sobre los varones, sobre esto. La gente quiere un liderazgo. Ay, yo siento un llamado, pastor. Yo creo que el Señor me va a llamar a ser pastor. Los pastores escuchamos eso por muchos años. Voy a contarle algo, una de esas que nos pasó. A mí, un hermano me dice en una ocasión:
Me estoy preparando. Me gusta leer la Biblia, me gusta la palabra, me gusta compartir. Me estoy preparando. Yo creo que el Señor tiene un llamado para mi vida. Yo creo que el Señor me va a llamar a ser pastor. Y bueno, la Biblia dice: el que anhela obispado, buena cosa desea. Y en una ocasión se presentó una situación de que había una persona nueva que llegó a la iglesia y dice: yo quiero venir a la iglesia, pero no tengo cómo llegar. Entonces vamos con el llamado, el ungido, este hermano que estaba con el llamado. Le dije: hermano, ¿por qué no nos hace el favor de traer a esta persona y de llevarla acerca de su área? Y sí, lo hizo a la fuerza, pero lo hizo. Pero él se encargó de decirle a la persona: a mí no me gusta andar reteando a nadie. Y después esa persona me dijo a mí: pastor, pero es que no me mande con esta persona porque me dijo esto. Pues no, que iba a ser pastor. Si en lo poco no podemos ser fieles, imagínense lo mucho. Si con el hecho de llevar y traer a alguien para que escuche la palabra del Señor no podemos ser fieles, imagínense. Y yendo a verlo al hospital, y yendo a disimularlo una vez a la semana, y cuando tiene una necesidad de estar allá corriendo para allá. La gente quiere liderazgo, quiere título. Hoy en día la gente, yo no sé cuántos títulos hay hoy en día. Hoy hay muchos, ¿verdad? En la Biblia nos habla, ¿verdad?, de ministerios. Hay 5 ministerios según la Biblia: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Y hay diáconos, y hay mujeres, y hay, ¿qué más hay? Obispos, y hay. Y la gente quiere liderazgo, quiere título, pero no quiere hacer la función. Y Jesús no vino a dar títulos. Jesús vino a llamar gente para que cumplamos una función. La Biblia dice, mi Biblia dice, no sé si la suya, pero mi Biblia dice que usted y yo somos un cuerpo. Y que cada uno de los que estamos aquí formamos parte de ese cuerpo. Y que usted y yo somos miembros de ese cuerpo. Y que cada miembro tiene que cumplir una función. El pie no puede hacer la función de la oreja. La oreja no puede hacer la función de la lengua, de la boca. Cada uno tiene que hacer la función a la cual Dios le llamó. Yo no sé a qué Dios le llamó en el cuerpo de Cristo, pero para algo el Señor lo rescató. Para que usted y yo hagamos una función. La gente dice: es que yo quiero ministerio. Qué bueno. Qué bueno que quiero ministerio. Dios necesita ministerio. Por eso dice que el que anhela el estado, buena cosa desea. Nada más siga los requisitos que están ahí. Pastor, yo quiero ser pastor. Sí, pero los pastores no somos pastores. Al pastor Dios lo llama. Al evangelista Dios lo llama. Amén. Al apóstol Dios lo llamó. Al profeta Dios lo llamó. Al maestro Dios lo llama. Al líder Dios lo llama. Oh, es que yo tengo un talento. Mire qué talento tiene aquí Leo. Dios lo bendiga, Leo. Pero no es de él el talento. Es que yo tengo un talento, sí, pero no es tuyo. Dios te lo dio. Es que yo tengo un ministerio, no es tuyo, Dios te lo dio. Efesios dice que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, no es tuyo, no es mío. Dios te llamó pastor, ¿para qué? Para que hagas una función. Dios te llamó líder, ¿para qué? Para que hagas una función. No para contender ni para que te haces el cuello, no. Nos llamó para hacer una función. La gente quiere ministerio. La iglesia tenemos un ministerio. Dice que Dios nos dejó a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Usted y yo tenemos ese ministerio de reconciliar a la gente con Dios. Que así como alguien un día a usted y a mí nos predicó el evangelio y nos reconciliamos porque estábamos muertos en delitos y pecados y resucitamos espiritualmente. Y es la misma función que la iglesia tenemos que hacer hoy en día.
Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pastor, pero es que como ni papeles tengo para ir a todas las naciones. Pero es que no quiere decir que tengas que estar viajando de un lado a otro, sino que lo que está a tu alcance. Primero tu familia, tu colonia, tu calle, la colonia, el rancho, los compañeros de trabajo, la familia. Eso es donde tenemos que trabajar. Y hay que hacer discípulos y que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Pero a veces queremos: pastor, aquí le traigo esta oveja, disipúlela. Jesús no dijo eso. Jesús no tiene que comer, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Suficiente, dijo Jesús. Tráiganos. Los alzó, los bendijo y ahora sí denles. ¿Quién es el que nos dio el conocimiento? Dios. Muchos hasta hemos estudiado en el instituto. Nos hemos preparado, tenemos nuestra Biblia de estudio, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos tantos recursos, pero no es para que nos hagamos cabezones. Dios nos da para dar. Dios les da a los discípulos para que diesen. Y cuando Dios da, sobra. Cuando nosotros damos de nosotros, nos sobra, falta. Pero cuando Dios da, cuando tú y yo somos el canal de Dios, Dios va a hacer que sobre. Amén. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: no se preocupen qué van a hablar. Yo los voy a usar para que ustedes hablen. El Espíritu Santo les va a decir que hablen, que tengan que decir y que no tienen que decir. Y usted y yo somos el canal de Dios. La labor de la iglesia es enseñarle a la gente, dijo Jesús, que guarden las cosas que Jesús ha mandado. Esa es la labor de la iglesia. Es responsabilidad de cada creyente predicar a Cristo.